Un Mundo Raro, Politic Podcast. Una plática con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Bienvenidos. Que no se vale llorar, que no se vale llorar si no estás informado. Bienvenidos a un episodio más de Un Mundo Raro Politic Podcast. Hoy vamos a hablar de 3 temas. Vamos a empezar con el tema del aeropuerto, del AIFA, que es un tema que está en boca de todos y que le vamos a tratar de dar un análisis distinto a lo que se ha comentado en medios. Y pues aquí me acompañan Gustavo Unano y Eduardo Romero. Aquí Gustavo con un efecto especial muy sui generis. No crean que se está desintegrando como Gasparín. Pero bueno, comencemos. En el AIFA, en el aeropuerto, en la inauguración que acaba de tener el presidente el día 21 de marzo, pues vimos cómo la oposición y el gobierno, enfrascados en una guerra de propaganda, pues nos dieron muchos elementos que analizar. Yo te preguntaría a ti, Gustavo, ¿qué te deja? Más que la inauguración, que es un evento, es una promesa de campaña, que hay que reconocer que se hizo en 2 años y que eso pues marca una diferencia con las otras obras que se han hecho en otros gobiernos. No vamos a entrar en detalles si es mejor que el Naim o que si está construido parcialmente, etcétera. El evento político, ¿tú qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te deja el evento político de la inauguración del AIFA? Bueno, primero lo que acabas de decir, ¿no? Que sí se puede hacer una obra en 2 años. ¿Cuánto duró Peña? 6 años duró el de Peña y no tenía ni los cimientos más que las pistas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un dato no menor. Segundo, me deja pues que seguimos enfrascados hasta en la construcción de un aeropuerto en dimes y diretes, en blancos y negros. No hay caminos comunes. Me deja también muchas opiniones de personas en contra del aeropuerto que no han pisado el aeropuerto, que no han visto el aeropuerto, que no tienen idea de cómo quedó el aeropuerto, sino a priori. Y también al revés, opiniones a priori de que es el mejor aeropuerto de la historia de México sin ni siquiera haber visto el aeropuerto. Que queda una obra que si lo comparamos con las grandes ciudades, a mí me tocó vivir en Washington, D.C. 5 años, y ahí tienen 2 aeropuertos. Un aeropuerto más chico para vuelos locales al interior de Estados Unidos, y creo que llega uno nada más de Canadá, que está prácticamente adentro de la ciudad, y uno, el Dulles, o el Dulles que le dicen, que está a 45 minutos de la ciudad, y que es donde llegan los vuelos internacionales. Si este aeropuerto cumple, que eso es lo primordial, con estándares de seguridad, con estándares de conectividad, con estándares de infraestructura para que la gente llegue a sus destinos en la Ciudad de México, pues va a ser bueno. Eso todavía no lo podemos saber porque todavía no están culminadas la infraestructura y apenas iniciaron con cierto número de vuelos. Entonces habrá que más bien comparar de aquí a un año, al próximo 21 de marzo, cuántos vuelos hay, cuántas conexiones hay, si ya está la infraestructura, en cuánto tiempo llegas. Es decir, pudo haber sido apresurado la inauguración, pero de que en 2 años culminar un aeropuerto, creo que es positivo. A ver, Eduardo, el saldo político, ¿quién fue si se puede decir, en esta contienda, en esta guerra propagandística, quién fue el ganador? La oposición representada por las redes y estas, no voy a decir sociedad civil, sino estos opinadores, estos comentócratas, o las huestes del presidente y el presidente mismo en el mensaje que terminó dándose a la ciudadanía. Yo creo, Miguel, que en esa burbuja que nosotros llamamos un mundo raro, en donde los políticos estamos inmersos en una dinámica totalmente distinta a la que está viviendo la ciudadanía, ninguno de los dos ganó, ¿no? Es decir,
unos por un lado defendiendo a capa y espada el megaproyecto y que viva México y la fregada, y otros por otro lado, pues tratando de buscarles los bemoles al aeropuerto, pues no, que si vendieron tlayudas y que si se metieron los ambulantes y que si había un tambito de gas y que si lo cierto es que ambas partes de esa burbuja política, de ese mundo raro que se vive en la política, lo cierto es que los ciudadanos ganaron. Para mí la ciudadanía ganó. ¿En qué sentido ganó? Porque había una necesidad. No era una, a lo mejor fue un capricho el haber cambiado de aeropuerto del Naim a pues no, al Felipe Ángeles. A lo mejor eso fue un capricho, pero había una necesidad urgente de la ciudadanía, del pueblo de México, de tener, de despresurizar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. El aeropuerto de la Ciudad de México recibe 1,100 vuelos diarios. Y era un caos imposible. No sé si a ustedes les haya tocado en alguna ocasión estar en el aeropuerto y estar retrasados el vuelo 2, 3, 4, 5, hasta 8 horas esperando un vuelo. Eso era realmente caótico. Sigue siendo, ¿no? O sea, va a despresurizar. Lo sigue siendo, ¿no? Y parte de la crítica es bien interesante. Yo creo que la historia del nuevo aeropuerto, pues, se va a escribir en los próximos meses. Ahorita es muy prematuro empezar a decir si es funcional, si no es funcional. Yo creo que se tienen que contestar algunas preguntas primero antes de hacer un señalamiento en positivo o en negativo. Conocerlo, decía Gustavo, ¿no? Primero que nada, pues tenemos que conocerlo. Entonces podríamos decir que técnicamente la viabilidad del nuevo aeropuerto se va a ver en los próximos años. Se va a ver el indicador va a ser si se despresuriza o no el Benito Juárez. Entre otros, ¿no? Porque, pero desde el punto de vista técnico sí, eso, ¿no? Yo diría, a ver, ¿logrará el objetivo a cumplir de despresurizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez? 1. 2, ¿tendrá la accesibilidad a la ciudadanía que las autoridades nos están prometiendo? Porque está hacia el norte de la Ciudad de México, a la salida a Pachuca. Esa salida es bien complicada, a mí me tocó vivirla. Bueno, pues, entonces, ¿no? Una cosa es tener la capacidad de culminar, de construir una obra de esta magnitud en un tiempo récord, y otra cosa que es lo que vamos a ver en los próximos años, la viabilidad, que a final de cuentas eso va a ser lo importante. Pero a ver, aquí hay que puntualizar algo. Estamos solucionando lo inmediato. El aeropuerto no está concluido. Sí. ¿Sí? El aeropuerto no está concluido. Le faltan etapas, ¿no? Digo, no estoy criticándolo. Es una necesidad. Había que abrirlo y cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sin tener mayores datos. Digo, pues, si ya está lista una pista, pues que la abran. Porque allá se están haciendo bolas en el Benito Juárez. Por eso, para concluir el aspecto técnico, la viabilidad técnica, podemos decir que el aeropuerto todavía es una apuesta que está por verse, porque el indicador principal va a ser si se despresuriza o no el Benito Juárez. Y la conectividad de México en el mundo, pues. Desde el punto de vista político, no podemos negar que hubo un calentamiento previo al 21 de marzo por parte de la oposición o por estas huestes que se identifican con la oposición, y yo creo que no entendieron la estrategia del gran polarizador y cayeron redonditos en la trampa que les tendió. Para mí, lo de las tlayudas, la mayoría de los ambulantes, fueron sembrados por el gobierno federal. Y esta oposición de burbuja o de redes, que quién sabe qué tanta influencia tengan, estoy seguro que en la clase media sí tienen una caja de resonancia, se fue en el viaje y creo que sacaron una serie de traumas y complejos que nos retratan mucho como sociedad mexicana y la cultura política que tenemos. Yo sí vi tweets y memes
muy hirientes para algunos sectores de la población. Creo que eso habla mucho de que estamos hechos políticamente y nuestra concepción de lo que es la política, y creo que se equivocaron en esa coyuntura de la guerra propagandística, ¿no? Estoy dejando lo técnico, estoy dejando las cuestiones de ingeniería aeronáutica, todo eso por afuera. En la lucha política que el gran polarizador, que en este caso es el presidente, les tendió la trampa, y parece que, no sé si concuerdan Mira, conmigo, en todo coincido. lo que salió de muy adentro de la conciencia política de los mira, mexicanos. en el libro de las leyes del poder de Robert Greene, que aquí comentamos constantemente, la ley 31 dice: controle las opciones, haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. Es exactamente lo que tú dijiste. Se inauguró un aeropuerto en tiempo récord, todavía no terminado. Seguramente hay unas cosas que hay que afinar y todo lo que tú quieras. Y les ponen el pinchorro, como dicen, de las El tlayudas, anzuelo. y los vendedores ambulantes, y caen redonditos. Y esa es la discusión del aeropuerto, y refleja comentarios clasistas, con comentarios que le abonan, Racistas, hay que decirlo, racistas, que le abonan a la al agenda discurso. de fifís contra chairos, ricos contra pobres, todo lo que tú gustes y mandes. Creo que se reflejó muy evidentemente en el Twitter, y creo que aquí una vez más el presidente puso las cartas donde quería Puso la y agenda. la mordió la oposición. Claro, porque al final del día, eso somos, pues. Somos ese país heterogéneo, somos ese país diverso, Asimétrico. somos ese país. A lo mejor, yo cuando empecé a ver las imágenes, ¿no? De repente igual y caes, pues, ¿no? Pero a la misma vez yo me cuestionaba hacia adentro, decía yo, bueno, no está tan mal porque alguien por ahí decía en las redes sociales, qué vergüenza que esto estemos mostrando al mundo. No, no, no. Eso es lo que somos, pues, ¿no? Al final del día. Y a lo mejor, lejos de qué vergüenza, qué padre, ¿no? Que vinieran extranjeros y que vieran, mira, la cultura, la gastronomía, a lo mejor lo que pudiera yo criticar es la organización, pues, ¿no? Pero dentro de una inauguración donde apenas están acomodando los estantes, donde apenas donde está siendo demasiado apresurado todo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, vuelvo a una necesidad, pues, ¿no? De abrir este aeropuerto. Al trote de las carretas se acomodan las calabazas, pues, ¿no? Y había la necesidad pues, de darle comida a la gente que estaba llegando, y a lo mejor llegaron ambulantes y se pusieron ahí, pero eso es nuestro México, pues. Oye, y Eso es entonces nuestra identidad. la gran, pues no conclusión, pero sí un tema que tenemos que poner en la mesa es que urge encontrar, hasta en tema del aeropuerto o en todos los temas del país, terreno común para resolver problemas. O sea, creo yo que ya no va a haber otro López Obrador. Quien quiere imitar a un López Obrador no lo va a lograr. Yo creo que para lo que viene, y estoy hablando de temas estrictamente electorales, lo disruptivo va a ser el que una. Lo disruptivo va a ser el que busque que los que piensan diferente se pongan de acuerdo. Pero pareciera que todo el mundo quiere imitar al perfil del presidente, y eso no lo van a lograr, no va a haber otro igual. Claro, porque eso es lo natural. Lo natural es entrar en conflicto. Y yo creo entonces, que si vamos a, sí. a ser disruptivos en eso, pues tenemos que, al contrario. Sí, yo creo que lo ser deseable empáticos. es volver a esa tradición liberal republicana de entender de que el poder es un espacio de tiempo finito y que hay que gobernar para todos. Yo creo que eso es lo deseable. Todos queremos que esos principios democráticos de cultura política sean implementados por los políticos. Sin embargo, yo creo que al gran polarizador, y así le llamo yo al presidente de la República, puesto que desde el minuto uno inició esta narrativa de lucha de clases entre fifís y chairos, entre desposeídos, privilegiados. Yo creo que este tipo de eventos lo único que hacen es reforzar su tesis política, y vamos a acabar de aquí al 24 en una lucha de una narrativa muy excluyente, de una narrativa muy polarizadora, y no veo que en el 24
puesto que el gallo que va a soltar López seguramente, aunque no va a ser no va a ser otro López Obrador, va a ser un imitador de él, porque eso le da una rentabilidad política electoral a Morena. No veo que en el 24 vayamos a dar ese viraje hacia una política discursiva más común de consenso, de comunidad. Y desgraciadamente, porque la verdad que cansa mucho el ver estas dos sectas entre chichis, fifís y chairos, y cómo se dejan de hablar de los grandes temas importantes. Pero entonces yo creo que en vez de no ver, yo creo que sí está la oportunidad, porque a final del día, al fifí y al chairo le afecta la seguridad. Sí. Al final del día, al fifí y al chairo le afecta el bache. Al fifí y al chairo le afecta la corrupción. Al fifí y al chairo le afecta el desempleo. Entonces, el chiste es que tenemos a la oposición, en vez de estar, y lo dijimos el programa pasado, tenemos a la oposición hablando de los temas absurdos y no construyendo una alternativa de país que le diga, oye tú, fifí, y tú, chairo, o tú de izquierda y tú de derecha, aquí cabes, porque entre los dos vamos a resolver los problemas del país. Ojalá que haya una alternativa. ¿No? ¿Sí? ¿Tú crees que en el 24 se pueda erigir un proyecto, una alternativa política que rompa con esta tensión constante que ha creado el presidente y que seguramente en su número le conviene seguir comentando? Yo sí creo que tengamos esa capacidad, ¿no? Los mexicanos de poder generar un liderazgo que pueda ser un liderazgo unificador y que nos pueda sacar adelante. La verdad es que si nosotros dejamos de creer en eso, hijo de la verdad, pues estamos fritos, ¿no? Creo que la esperanza es la última que tiene que morir y sí tengo fe en que podamos tener la capacidad de tener un buen liderazgo unificador de esta gran nación que tenemos. Oye, no nos las hemos podido acabar, pero en muchísimos años vienen líderes, saquean. Y a propósito del saqueo, para no salirnos mucho del tema del aeropuerto, a propósito del saqueo, ayer y antier, voy a virar 360 grados, ¿no? Al comentario, pero ayer y antier vimos que, oye, que estaba mejor el otro aeropuerto, el de Peña Nieto, el de Texcoco y que no sé qué. Bueno, lo cierto es que pues no existe, ¿no? No podemos comparar peras con manzanas. O sea, el otro aeropuerto no existe. Me parecía decentemente bien, digo, con museos, con áreas verdes, etcétera, etcétera, pero los chairos, por ponerles una etiqueta. Para seguir con la narrativa. Los chairos que se desgarran las vestiduras diciendo que es la mejor obra de todo el universo, pues, ¿no? Y de toda la historia humana, este aeropuerto. Defienden el aeropuerto, pero ¿qué pasó con el aeropuerto de Texcoco? Es decir, yo no he visto que a nadie se le haya procesado por corrupción. No, se les pagó, de hecho. De hecho, se les pagó. Hay mucho dinero del pueblo mexicano metido ahí. Y ayer el presidente dio un decreto para conservar el área como área verde. Sí. Hacer una reserva ecológica en el lago de Texcoco. ¿Qué esto quiere decir? Estamos enterrando más ese proyecto por si algún presidente llega a llegar y se le ocurre revivirlo. Bueno, y en el futuro, seguramente la Ciudad de México, que no se compara con Washington de pobladores, seguramente van a seguir necesitando otras alternativas. O sea, ahí yo veo una venganza, una vendetta del presidente. Es una vendetta total contra el pasado, y son de las cosas que no debemos dejar de señalar. ¿Por qué? Porque se debe buscar una alternativa a esta narrativa polarizadora. Porque ahí, Miguel, el pueblo de México pierde. Ahorita inicié yo diciendo, el pueblo de México gana con este aeropuerto, pues es una infraestructura importante para el pueblo de México, claro, por supuesto. ¿Pero a qué costo? Pero ¿a qué costos? En el tema de Texcoco, los mexicanos estamos perdiendo. A ver, el aeropuerto no sacó la billetera López Obrador y dijo, a ver, ¿cuánto cuesta el aeropuerto? Yo lo voy a poner. El aeropuerto es de nosotros, es de los mexicanos, es del esfuerzo que hace todos y cada uno de nosotros cuando salimos a trabajar, cuando estamos emprendiendo un negocio y pagamos impuestos. Ese aeropuerto es de nosotros.
Por eso tenemos que estar orgullosos de ello. Y por eso digo yo, el pueblo de México ganó. Ok. No sé si queramos abundar más en este tema. Yo No, creo no, que yo ya creo que le hicimos el análisis correspondiente. Desgraciadamente hasta en esa obra hay fracturas, pues, ¿no? Bueno, pero sí hay que responsabilizar a los actores. Muchos dicen es la oposición, la polarizadora. Yo sostengo que el que está ejerciendo el poder para mí es el principal responsable. Y pues desgraciadamente nuestros políticos están más preocupados por la siguiente elección que la siguiente generación. Hubo como dice un Slati, pues, ¿no? opositor, un gobernador de no sé qué estado, Querétaro, Sí, que le fue muy bien en redes que digamos que porque pone los puntos sobre la I de lo que debemos de hacer como mexicanos. Claro. Y fue claro. criticado por todas las partes, ¿sí? Entonces son tiempos, yo creo que estos son tiempos donde la mesura está siendo puesta en el banquillo de los acusados, donde la prudencia, donde el consenso. Yo creo que hay que luchar y hacer conciencia política de que lo deseable es una cultura democrática donde se gobierne para todos y no para una facción electoral. En algún momento se tendrá que entender, porque como ustedes han dicho, pues las grandes obras parece que son patrimonio político de un partido y a final de cuentas son de todos los mexicanos. Así ¿no? es. pero aparte, vuelvo a insistir, nos ponemos en el sentido común, vamos a poner el tema que tú quieras, seguridad. Seguridad pública tiene que tener una visión social, una visión técnica, una visión empresarial, una visión de izquierda, de derecha, de centro, para resolver. Un gran acuerdo. Un gran acuerdo. Entonces, hay que apostarle a eso. Y pues. no hemos tenido la capacidad de pareciera hacerlo que cada uno que políticamente. llega dice, yo traigo la varita mágica porque todos estaban mal. No es cierto. Así es. La solución, las grandes soluciones requieren la visión de todos. Bueno, concluimos con este tema. Esto fue Un Mundo Raro, Politic Podcasts, con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Un Mundo Raro Politic Podcasts, y en Twitter, @Un Mundo Raro PPC. Que no se vale llorar, que no se vale llorar. Si no estás informado,